Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este crossover entre Agronauta y Podcast de Agricultura. Está conmigo mi amigo Olmo. ¿Cómo estás, Olmo? Hola, Tona, buenos días, ¿todo bien por acá, por los Reyes, Michoacán? Pues un gusto estar aquí contigo platicando en esta ocasión. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante para el sector agro que hemos tenido sobre la mesa desde hace años. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, fíjate que es un tema que desde que bueno, nos tocó participar en la caravana, nos quedó la idea, porque creo que hay un sector que es bastante importante para nosotros, que son las almas matters. O sea, ¿dónde estudiamos? Bueno, ¿dónde estudiaron? ¿Dónde estudiamos? ¿Dónde se habla se crean los nuevos profesionales agrícolas? A lo mejor tenemos un poco de retraso en lo que estamos diciendo en el tema de los datos, porque es mucha información y no queríamos empezar desde un análisis complejo, sino queremos empezar desde algo muy simple. Y pues y cuando le planteé la idea a Olmo, como es el agrónomo que más cercano conozco, y le dije, oye, pues además eres comunicador, vamos a hablar de este tema, creo que vamos a hacerlo muy ligero. Hablamos de dónde se estudia agricultura o ciencias agrícolas o agroalimentarias en México. No, pues un excelente tema, Tona. Creo que el poder plantear este panorama sobre el tema de los estudios, ya en este caso de grado universitario o superior relacionados con agronomía, con agricultura, creo que puede ser bastante interesante, porque al final de cuentas tú has desglosado algunos datos que vamos a ir viendo, porque nos muestran un panorama interesante sobre el cual pues iremos en cada etapa comentando al respecto. Sí, yo creo que pues, quisiera empezar con una parte inicial de dónde obtuvimos los datos. Yo creo que bueno, ya muchos van a criticar, digo, a lo mejor no es lo más actual. Empezamos desde que nos tocó participar en la caravana, empezamos a hacer una investigación para invitar a las universidades a participar. Creo que ahí es donde se gesta mucha información. Nosotros, bueno, en mi equipo nos dedicamos a recorrer todas las universidades. En aquel entonces recorrimos 190 universidades, no obviamente físicamente, sino por teléfono, correo electrónico, páginas web y todo eso. Y nos dio mucho gusto encontrar universidades que ni siquiera sabíamos que existían y en sitios que realmente están muy dedicados al tema agronómico, que hacen su mayor esfuerzo y pues desde el sector público, sector privado, principalmente hablamos de ese tema, qué es cada cosa. Y creo que, Olmo, pues realmente entender qué es cada cosa es muy interesante, ¿no? Empezamos a hablar sobre, pues desde la ola verde que empezó. Bueno, mucha gente dice que cuál fue la primera carrera que se estudió en México fue minería y agricultura en la Universidad de la UNAM, ahí en Palacio de Minería, eran para los hacendados, gente rica que lo podía pagar, inclusive me tocó estar ahí, tomar un diplomado y la idea era de que tenía 3 patios y solamente los primeros novatos podían estar en el primero, no podían pasar al segundo, pero haz de cuenta que llegaba el estudiante, llegaba con todo su séquito que le iba a ayudar para estudiar. Terminando de ser ingeniero, pues obviamente se convirtió en una persona de mucho abolengo y empezaba un tema, pues de ser un profesional, en este caso agrícola, ¿no? Hablamos del año 1600, 1700, desde la UNAM es que empezó este tema, bueno, antecesores de la UNAM, ya hablaremos un poco más a detalle del tema, pero empieza la siguiente etapa, que fue con la Revolución de Independencia, luego con la Revolución Mexicana, y pues y la gran Revolución Verde cayó en todas las escuelas públicas. Pero podría decirse que hay varios ejes en nuestro país y varias escuelas que son insignias. ¿O no, Olmo? Tú, desde el punto de vista de una escuela insignia que te tocó estudiar ahí, ¿cómo fue tu cómo ves tú el tema histórico de de la educación agrícola? Yo creo que cuando hablamos del tema de la educación agrícola en México, pues sí hay, como dices tú, instituciones insignia, como está, por ejemplo, Chapingo, está la Narro, incluso acá la de la Universidad Michoacana, el tema de agronomía, acá cerca de donde vivo, o sea, está Roque. Entonces, al final, creo que es importante el tema de la tradición en las cuestiones agro, sobre todo para entender lo que ha sucedido. Parte de ello ya lo comentabas. El agro en México en los últimos 100 años ha cambiado de forma muy amplia, pasando desde una cuestión donde se ocupaban profesionales para el tema gubernamental, o sea, a lo mejor hablando hace ya varias décadas, los egresados tenían en su mente el ser absorbidos por gobierno en todos los programas de gobierno que hubo y de esta manera poder aportar su granito de arena al campo mexicano, pero desde esta parte gubernamental, ¿no? Como extensionistas, tal cual, o muchos de ellos pues trabajando a lo mejor dentro de instancias en oficinas.
Y actualmente pues tenemos un paradigma bien diferente donde el gobierno no está y ya no tendrá la capacidad de absorber a todos los egresados, sobre todo porque a estas escuelas que te comento, pues a lo largo de las décadas se han unido muchísimas otras escuelas, tanto públicas como privadas, donde se ofertan carreras relacionadas con el sector primario, en este Ujú. caso pues con agricultura. También pues están el tema ganadero, el silvopastoril, el forestal, el acuícola, todos esos. Y básicamente pues lo que tenemos es una enorme oferta actualmente. Por ejemplo, me vienen a la mente en este momento los tecnológicos, el Sistema Tecnológico Nacional, donde muchísimas escuelas a lo largo de todo el país ofertan estudios universitarios relacionados con alguna de estas áreas. Entonces, pues como te decía, el gobierno ya está muy lejos de poder absorber a todos los profesionales que egresan y de hecho desde hace pues, ya varias décadas justamente no tiene esta tarea, ¿no? De ofrecerles trabajo a todos los agrónomos y carreras afines. Y por lo tanto, pues la cuestión ahora es encontrar un lugar en la agroindustria donde pues haya un negocio boyante al que te puedas sumar con tu expertise y de esta manera pues puedas obtener una posición que te dé un salario, que te dé unas ciertas prestaciones para desempeñarte como una persona en toda la extensión de la palabra, como un individuo en la sociedad. Ujú. Sí, y fíjate que, bueno, vamos a dividir esto por etapas, no conozco bien a detalle. Todos los baby boomers, o sea, la primera generación silenciosa, casi todos trabajaron en gobierno, ¿si te das Sí, cuenta? Sí, secretarías. Inclusive habíamos ingenieros que fueron de la generación X, también todos trabajaron en el gobierno. O sea, y bueno, tuvieron mucha relación. Muy pocos aquellos que trabajaron en la industria y que se fueron a otros países, regresaron. Sí, como dices tú, ese es un gran cambio, pero yo creo que con estas nuevas, digo, la demoledora neoliberal y la demoledora política actual, ha cambiado mucho la visibilidad de los profesionales agrícolas. Díganle como le digan, porque sí. ahora sí existe mucho, creo que un egresado de hace 50 años tiene una visión muy diferente al egresado de ahora, ¿no? No, totalmente. Creo que en la cuestión de visiones, pues incluso un egresado actual se queda corto todavía con el tema de la visión global de todo lo que el agro representa en estos momentos. Pienso yo, y también platicando con gente ya de generaciones muy, muy antiguas, cuando uno egresaba bajo ese modelo de que el gobierno debía ofertarte trabajo y tú básicamente ibas y buscabas una plaza gubernamental, pues digamos que el campo mexicano era otro. Quizá podemos incluso hasta afirmar que tenía mucha menor complejidad. No había tantos cultivos, no había tantas tecnologías, entonces no había tantos insumos. Al final eso no volvía a la tarea repetible, pero era más manejable. Y actualmente, pues, alguien que egresa en este 2025 de una carrera agronómica, pues no sé, o sea, comparado con alguien que egresaba a lo mejor en 1970, donde decías, pues tengo a lo mejor el 70% del conocimiento que necesito, ahora alguien que egresa en 2025 a lo mejor tiene el 5% del conocimiento que necesita. Y el resto, pues tiene que adquirirlo con base a la experiencia dentro de su haber práctico en el campo. Y también, bueno, pues vamos a hablar, a lo mejor regresar un poquito más del contexto de cómo lo vemos ahora, pero Sí, vamos a hablar de datos. Voy a decir de dónde sacamos información, porque no empiecen. "Ah, que esa persona nos va a reclamar y no queremos llegar no vamos a hablar de egresados, a ver, ni di de las fuentes. si la fuente primero, la primera fuente fue el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Me acuerdo que hace unos años sacó un mapa muy padre porque ponía el mapa de la República con todas las universidades. La verdad les agradezco mucho porque aprendí mucho. Ahora lo pusieron un poco más digerido. Pueden entrar a la página inco.com.mx, es una institución privada que se dedica al estudio de las cuestiones públicas y eso me parece interesante. Esa es la primera. La segunda, que es muy interesante, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conocida como la NUYES, saca un anuario y es muy complejo, muy completo y muy complejo el analizar toda la educativa. Y pues ahí puedes ver toda la información de las universidades, tanto públicas y privadas, que se acoplan a estos sistemas de la NUYES. No son todas, hay algunas que están un poquito fuera del sistema, por eso no, algunas que vienen de otros países que ponen sus universidades acá no están ahí, pero bueno, Y las escuelas patito tampoco están ahí. sí, bueno, eso ya. Pero creo que eso principalmente obtuvimos información. A mí me parece muy completa. Pueden entrar a Nuyes y bajar y ver qué carreras hay y todo esto. Lo que hicimos y queremos dar más o menos un vistazo de lo que encontramos, porque sí es un montón de información.
Entonces, me parece, primero empecemos, en este camino que nosotros hicimos, encontramos 168 universidades en el país, públicas, de origen público, que su formación es pública para el que tienen carreras relacionadas con agricultura. Ok, Habíamos de todo tipo. Y 22 privadas. Muchas de ellas están tanto a lo largo del país. A mí es algo que me llama mucho la atención, que no están en un solo sitio, y que es algo que pues tenemos que analizar más a fondo, que la mayor cantidad de estudiantes agrícolas se encuentran en el centro del país, hablamos Chapingo, Michoacán, y aquí en Jalisco por la UDG, que es la que más forma, los tecnológicos, que también tienen un gran papel en esta parte, como dijo Olmo, en Narro, aunque me llamó la atención que Narro no es tan grande la población, escuela grande, comparado con Chapingo, que es una brutalidad, es así de carreras relacionadas, y pues eso nos da una visibilidad. Y creo que una de las dudas que vamos a dejar para los siguientes episodios es a dónde se van estos egresados, ¿no? ok, no, pues está excelente porque al final 188 instituciones en total 68 entre públicas y privadas que ofrezcan carreras. ¿Cuántas? universidades. Las tengo En total. contabilizadas yo. Pueden ser más, no sé, podría cambiar con un rango de 1 o 2%, pero ¿Tenemos de casualidad el dato de esas 192 universidades, cuántos profesionales agrícolas egresan cada año? sí, ese dato lo tiene el IMCO y lo sacamos para este episodio, principalmente de qué tamaño es la población, ¿no? O sea, déjame a ver qué está. Y lo pueden ver en la página de IMCO, les repito, hay una parte que llaman comparacarreras, que está bien interesante. Personas que estudiaron en esas carreras son 231,000 personas, Ajá. y la distribución es por género, la mayoría son hombres, Esto es anual, ¿verdad? y mujeres pues, son menos, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando de porcentaje? 15% son mujeres, 15%, 15,6%. Ajá. Ok, me parece interesante ese dato porque al final de cuentas, por ejemplo, yo el dato que tengo es de Chapingo, donde ya el 55% de la matrícula son mujeres en comparación del 45% hombres, entonces se me hace muy bajo todavía ese 15%. Sí, y por ejemplo, si ves la cantidad de egresados que hay en el país de esas carreras, pues más o menos el 81% son, son mayores a 30 años. O sea que puedes encontrar muchos egresados de una edad, pues ya pasan los 30, ya tienen la mano en el estanque, ya está, tiene sus villas recorridas, y solamente el 18,5% son egresados menores a 30 años. Eso quiere decir que, pues sí, encontrarte un agrónomo, pues ya tiene bastante experiencia, ¿no? Y pues sí, y nuevos egresados al mercado laboral, personas que salen de las escuelas, imagínense, son 7,756, tampoco son tantos. Ajá, date No me cuenta. parecen muchos. Al final creo que es una industria que pues necesita muchos profesionales estando en campo para actividades de gestión, de revisión, de estimación, de análisis de todo tipo. Entonces, 7,000 y pico de estudiantes cada año egresados, creo que no me parecen excesivos, ¿no? O hablando de que estamos hablando de estas, pues, 192 instituciones. Sí, claro. Y ahora bien, este dato que te voy a dar, pues, de los que no me gustó, ya hasta la pasé de IMCO, la pueden ayudar ustedes a buscar ahí en carreras de IMCO, y bien interesante porque dice, ¿cuánto es tu inversión? O sea, tú inviertes para poder estudiar. ¿Y cuánto te necesitas invertir? Por ejemplo, en una escuela pública vas a invertir 40,000 pesos, se me hace relativamente poco para obviamente nada más de dinero que vas a pagar en la escuela, ¿no? No incluyes transportes ni hospedajes, nada más, pero eso puede ser mayor, ¿no? O sea, si tengas 40,000 pesos en tu educación para poder estudiar ahí en una universidad, a lo largo de los 4 años, 4 años y medio, más los que reprobaste, más la titulación, servicio social y todo eso, pues se me hace justo, ¿no? O sea, se me hace bien. Pero que tengas retorno de inversión, pues bueno, que tengas capacidad de tener un salario o un trabajo que te sea digno, pues no es muy seguro y eso está complicado, ¿no? Sí, de hecho, el monto para empresas, para escuelas públicas se me hace bajo. Aquí fíjate que me entra la duda, ¿cuánto costará un estudiante en Chapingo? Porque creo que debemos de ser de los más costosos del país. Aquí hay que hacer el paréntesis para los que no lo hayan escuchado alguna vez. Chapingo es una universidad pública donde no te cobran absolutamente nada. De hecho, te pagan por estudiar, ¿no? Te pagan ahí el hospedaje, te pagan los alimentos, te dan viáticos para los viajes de estudio. A muchos estudiantes les dan una beca. Entonces, creo que por todas esas facilidades que le dan a los estudiantes, creo que fácilmente en términos del erario público somos los más costosos. Sí,
pagan todo aunque mal paguen, pero bueno, no sé, no, Pues creo no que está sí tan son. mala, no está tan mala la beca, ¿eh? O sea, al final sí, obviamente como estudiante nunca te va a alcanzar el dinero, pero pues que te dé dinero una escuela por estudiar no está nada mal. No, y puedes acceder a otras becas, pero bueno, sí, ya es otro tema, ¿no? Pero Sí, me parece interesante. Y además, y si lo comparamos con una universidad privada, la inversión en una universidad privada, pues sí es 683,000 pesos, más o menos. O sea, allá. es un villano. Tampoco es de las más caras, porque hay universidades Ajá. que son más caras, es en promedio. Y pues también que tengas acceso a un trabajo, pues tampoco significa tanto, pero sí creo que hay posibilidades de tener un buen desempeño laboral. Pero fíjate, que un dato que no entendí muy bien de ahí del IMCO, dice, ¿en qué trabajan? Y que la tasa de desempleo que tengamos y de la informalidad, sí se me hace fuerte. Que un 36% de las personas tengan esta informalidad. Digo, no sé de dónde sacó este dato el IMCO, pero sí, se me hace, y pues algo fuerte, ¿no? O sea, de que se subempleen, ¿no? Que no significa que no tengan trabajos o que tengan trabajos similares. Yo conozco por ahí un maestro, luego otro que trabaja fuera del área, inclusive de unas personas que conocí que hace mejores bases de datos, era agrónomo. Y de Chapingo, que se dedicaba a temas fuera completamente de su área, pero muy bueno, ¿no? Yo creo que hay que tocar con mucho cuidado estos datos porque al final de cuentas sí son estadísticas interesantes, pero para muchos habría que irnos directamente ahí a preguntarles cómo lo sacaron, cuál fue la metodología para determinar. A mí un treinta y tantos por ciento de informalidad no me parece tan raro, porque creo que al final de cuentas muchos profesionales de índole agrícola o agronómica, pues pueden terminar realizando otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente el tema de alguien que inicia y que pone su agroquímica, pues, o sea, al final, en un inicio puede ser alguien informal porque no tiene un jefe, no tiene una nómina, no está como registrado a lo mejor en el IMSS, sino que lo hace pues de manera justamente informal y es hasta que empieza a redituar su negocio o su venta que pues ya tiene que empezar el tema de los impuestos, porque yo conozco mucha gente que empieza las agroquímicas y de inicio no empiezan pagando impuestos, por ahí les pagan en efectivo, se hacen como que no ganan nada, entonces creo que por ahí puede estar el asunto, ¿no? Pero ya cuando creces tu empresa, pues al final tienes que entrarle al tema de los impuestos y temas legales y a todo eso, quieras o no. Sí, y también lo que estás diciendo es importante. Digo, también significa que, por ejemplo, si alguien tiene sus propios cultivos o se dedica a sus propias Sí, actividades, pues al final de cuentas es algo propio sí. y podrá catalogarse como informal, cosa que no es así, pero habría que verlo, digo, no, y también el emprender es todo un proceso, como tú dijiste, ¿no? Totalmente, sí, alguien que sale de la escuela y su papá le da una parcela y ahí pone su cultivo, pues a lo mejor va a ser informal unas 2 temporadas, 3 temporadas, no sé, eso Sí. despega y ya constituye una empresa. Si es que llega a constituirla, ¿no? Porque también yo he conocido casos donde de repente tienes un patrimonio, lo metes allá a una parcela, no te da nada y pues mejor te vas a trabajar otra cosa. Sí, claro, o se van a Estados Unidos, también es otra opción, Sí, 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 es importante. también pasa eso. Por ejemplo, una de las cosas interesantes, ¿cuántos de los agricultores trabajan en lo que estudiaron? La gente que se dedica al agro, ¿no? Los profesionales. Situaciones. Agricultura, pues casi un 23%, que me parece, pues, bien, digo bien, 23% de lo que te dedicas a lo que estudiaste. Luego que trabajes, por ejemplo, en comercio, puede ser lo que te dijiste, que pongan su agroquímica, Sí. vendan instrumental, desarrollo y todo La eso. venta de insumos, maquinaria, tecnología, ahí debe haber un qué, otro veinte por porcentaje. ciento 20 veinte por ya. ciento 20% sí. Sí, y luego gobierno, 11%. Sí, o sea, uno de cada 10 personas que estudiaron el Chapingo, bueno, la Darro, estudiaron agronomía, acabaron en el gobierno. Pues todavía se me hace un valor alto. Bastante bien, sí, bastante O bien. sea, que el 10% de los egresados de carreras agronómicas todavía esté teniendo cabida en el gobierno. O sea, habría que ver qué están haciendo en el gobierno, ¿no? También, o sea, qué es lo que están haciendo, porque que digas tú un programa nacional de extensionismo o algo para asesoría, pues no lo veo yo tanto. Entonces habría que ver justamente qué posiciones tienen dentro del gobierno. Sí, eso es más a fondo, como digo, no es objetivo de este podcast, les vamos a poner datos de los servicios sociales, o sea, 10%, profesionales y financieros y corporativos, o sea, que se fueron a trabajar a una empresa corporativa, A un también es un banco, 10%, ¿sí? Pues sí, banco, puede ser tema de desarrollo financiero, que trabajen, no sé, como alguna empresa que se dedica a financiera, también un 10%, se me hace bastante bien.
Industria manufacturera, 7.5, eso quiere decir que están un poco más arriba de la cadena agroalimentaria. Sí, sí, sí. Transportes y comunicaciones, pues yo creo que 4%, no sé a qué se refiere esa parte, puede ser. Construcción, pues 3.7. Pero ¿es relacionado con el agro, transporte y comunicación? Yo creo que sí, digo, puede ser transporte, movimiento de mercancías, puede ser Ya. algo relacionado con esto, como construcción puede ser tema que se dediquen a instalaciones adecuadas para el agro, construcciones fuera del área, ¿no? ¿Hay algún apartado que englobe todas las otras actividades humanas no relacionadas con el agro donde los profesionales agrícolas estén? Pues fíjate que servicios diversos, o sea, Ah, 2.9 y, por ejemplo, es que también ustedes tienen cabida en muchas áreas. Por ejemplo, si te das cuenta en el sector restaurantero, el manejo de arquitectura de paisaje, mantenimiento de caminos, todo eso, debe tener un componente biológico. Y yo conozco bastante gente que se dedica a eso, ¿no? jardinería. Jardinería y es todo un tema y como dicen, es como los veterinarios que cuidan animales o los que cuidan perritos, ¿quién gana más? Depende. Industria extractiva que también puede ser relacionada, ¿no? Pero todo esto, digo, nosotros voy a poner en la liga de toda esta información. ¿Y qué probabilidades hay de obtener un empleo de calidad? De que tú salgas y digas, sí me van a contratar o voy a pasar al selecto grupo de los 8. Híjole, yo creo que ese porcentaje debe de andar como por el 20%. No, seguro esto está en un 67%. ¿Qué significa un empleo de calidad? Que te pagan bien para vivir. No que te den la camioneta que todo el mundo desea, ni que te pongan las gorras de a camisa cuadros con el nombre de la empresa y las botas, pero sí que te den un empleo de calidad. Oye, pues 67% de los profesionales agrícolas que egresan que tengan un empleo de calidad, eso nos habla de que el agro puede ofrecer justamente este tema social Ujú. de sostener profesionales de forma adecuada. Y Ajá. se me hace bastante elevado, yo me iría un poco más abajo, pero creo que el tema del si fuera el 67% para mí, no habría tanto profesional agrícola quejándose de sus condiciones laborales como pues yo sé que las hay y todo el mundo sabemos que los hay, ¿no? Entonces, claro, hay que ver que es un empleo de calidad, ¿no? Si ese a partir del salario mínimo, pues ya entenderíamos por qué el porcentaje es tan alto. Sí, ahorita vamos a ver el siguiente apartado. Aquí me dice, en esta misma gráfica dice cuántos son subordinados, pues casi 67% son subordinados, 62.7 de los que salen, 62.7, perdón, salen son Ajá. subordinados, ajá, que son empleador, que tienen su propio changarro, y eso está bastante bien, que salieron de la escuela ya con la mira de emprendimiento, es Sí, el 15.8, ¿sí? Con cuenta propia, que ya se dedican a asesorías, todo eso, 19.6, que me parece muy alto, y sí. los que dicen que no saben a qué se dedican, pero pues hacen como que trabajan, 1.9, ahí según esta gráfica. O sea, 2% de los profesionales agrícolas en México está perdido, no tiene Sí, idea está qué hace. perdido, sí. Sí, pero pues me parece, fíjate que interesante el dato, el tema de pago, que esto es genérico, no significa que es lo que te cae a la bolsa, pero también hay que quitar seguro social, impuestos, ICR y todo esto, más o menos ganan 19,189 pesos un recién egresado. Salario promedio Órale. mensual, no está tan mal, A ver, para hacer un promedio no está nada mal. ¿no? Hay que No creo que poner te lleguen aquí los en 14. perspectiva Hay que poner aquí en perspectiva que el promedio del salario nacional para los profesionales en México es de 12,000 pesos en este momento, más o menos. Entonces, ganar casi los 20,000 pesos menos impuestos se me hace alto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en 14. la región, en Los Reyes, Michoacán, o sea, un recién egresado que te trabaja como encargado de un rancho de lunes a sábado, A de domingo. 6 de la mañana a 6 de la tarde, gana, no sé, los 10,000, 11,000, 12,000 pesos. O sea, no está muy bien pagado entonces por acá. No, 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 no está nada bien. Y yo sé, la 29ª carrera mejor pagada. O sea, finalmente, por ejemplo, ponte a pensar, si tú le preguntas a una persona de escuela pública qué salario quiere saliendo y le Ajá. pones este número, a lo mejor te dice, me parece bien, pero si lo pones a un egresado de una escuela privada de alto nivel y te van a decir, por eso ni me levanto, Sí, sí, sí. no me No, de hecho, alcanza yo he para... dado pláticas a estudiantes y les he preguntado justamente de universidad en este caso, cuánto quieren ganar cuando egresen. Y me sorprende mucho que el dato normalmente fluctúa a los 20,000, 30,000 pesos. Y yo digo, bueno, si quieres ganar eso como egresado, pues necesitas salir prácticamente sabiendo resolver los problemas. Sí, claro, claro, con mucha experiencia ya, ¿no?
Sí, no. Sí, ya. Y yo principalmente, saber que un salario promedio. Hay gente que gana más de este promedio, que es casi un 29, 26% de las personas, y casi el 25% ganan menos. La media está, pues, o sea, está ni tan arriba ni tan abajo, en los 16, está en un 16%. Ajá, ganan Okey. 16,000 pesos, 16,164 pesos que está ganando. O sea, esto es bruto, ¿verdad? Ya hay que Bru- quitarle impuestos todavía. Sí, claro, sí. Bueno, te digo que del IMCO, que sí es importante. Pero fíjate que es un tema, pues algo fuerte, el tema de las mujeres y los hombres. Ganan más los hombres en el campo que las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Los hombres ganan 19,673 y las mujeres 15,486. O sea, trae Wow. una brecha de género interesante. Sí, para hablar de una diferencia entre los promedios de casi 5,000 pesos, pues sí está complicado ese tema. 4,000 más o menos, 4,000 pesos. Pero sí es un porcentaje elevado, es más del 30%, ¿no? O sea, sí está fuerte. Y los que tienen más de 30 años ganan más que los de menos, pero también que un mayor de 30 años gane 20,000 pesos significa que no se aleja mucho de este precio, ¿no? Del salario base. En promedio ganan 20,000 80 pesos, 81 pesos. El que pasa ya de más de 30 años no se aleja mucho de los 19,000 y tantos, ¿no? Pues es que al final, como bien comentaste al inicio, hay muchos profesionistas, la mayoría de ellos trabajando, el 69, 70%, en empresas, en la industria, en el sector privado. Y quienes trabajan ahí saben que el incremento anual en tu puesto es el de la inflación, si te va bien, y el de la inflación más un pequeño bonito ahí de incremento, si le caíste bien a tu jefe, si cumpliste con todas tus metas. Pero si tú quieres un brinco incremental importante en tu salario, la única forma que tienes es quitarle la chamba a tu jefe y luego quitarle la chamba al jefe de tu jefe, porque si no, cada año pues los incrementos son tan pocos que puedes tener 20, 30 años de experiencia y no estás así ganando el dineral, ¿eh? Bueno, hay una ruta que es la siguiente parte de la entrevista. Haz tu posgrado. Un posgrado te puede ayudar a crecer. El salario promedio de una persona con posgrado, 31,000 pesos. Obviamente eso es siempre aquí en México, en cualquier parte del mundo. Te haces un posgrado y tu capacidad laboral se reduce. ¿Ah? O sea, la cantidad de empresas en las que puedes trabajar. Por ejemplo, De si eres... hecho, Sí, mande. de hecho, hay una información me parece ICE México, no la tengo aquí a la mano, pero ahorita te la menciono de bote pronto. Salió un estudio donde dice que México es uno de los pocos países, creo que en Latinoamérica o no sé si en el mundo, donde tener una maestría o un doctorado, en lugar de hacerte ganar más y abrirte más puertas laborales, te la cierra. México es uno de los pocos países donde si tienes maestría o doctorado, es más difícil que encuentres trabajo. Pues sí, yo creo que en parte tienes razón, ¿no? Porque es complejo esto de estar pues manejando este dato. Pero sí, te aumenta un 190% el régimen salarial si te sabes colocar, pero sí es más difícil. Y, por ejemplo, en otras áreas, el que tengas tus conocimientos te amplía tu capacidad. Ya, ahí entraremos ya más adelante a detalles de qué Lo que estudiar. pasa, lo que pasa es que si te pones a ver la realidad de los estudios de posgrado en México, la mayoría de ellos están enfocados a que te vuelvas un investigador. No están enfocados a que hagas maestría y doctorado para hacer negocios, sino que lo que buscan es crear más profesores universitarios o de posgrado o ser investigadores. ¿Y qué también son pagados los profesores universitarios y los investigadores en México? Pues no, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Y realmente, laboralmente hablando, ese también es otro tema, comparado con un profesionista agrícola en Estados Unidos, en Europa, o mismo en otras partes del mundo, pues sí, Latinoamérica estamos muy abajo del nivel. O sea, en Estados Unidos tienes que hacer exámenes gubernamentales para poder tú ir con un agricultor y recomendarle una aplicación. Tienes que hacer examen gubernamental si quieres hacer recomendaciones de riego, manejo de agua, porque si no tienes esos exámenes aprobados y esas certificaciones, no lo puedes hacer. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y además eso te complica un poco bastante el trabajo. Te complica bastante. Bueno, y en general, Olmo, a mí me llama mucho la atención en dónde están las escuelas. Se me hace un buen tema el poder encontrar. A mí, por ejemplo, dato que se me hizo muy interesante es que
El estado del país que tiene más escuelas agro es Puebla. Obviamente, la que tiene más cantidad de estudiantes es Estado de México, por Chapingo y las tecnológicas. En segundo lugar, tanto Coahuila como Jalisco, también está la Universidad de Sinaloa, pero para el norte del país la matrícula es menor y es donde hay gran cantidad de requerimiento de estos profesionales agrícolas, ¿no? Sí, es interesante. Por ejemplo, te lo comento con mi experiencia. Yo cuando entré a Chapingo en el año 2004, 2005, yo sí tenía compañeros de prácticamente todo el país, desde las Bajas hasta Yucatán, allá a Chiapas, y era muy normal. Obviamente ya se veía una centralización hacia el hasta la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, Oaxaca, pero al final de cuentas yo sí tuve compañeros, o a mí sí me tocó todavía ver a Chapingo como este vitral multicultural de todo el país. Pero actualmente, y lo digo de buena fuente porque mi papá justamente trabaja ahí, ya lleva como 35, 40 años de profesor, no recuerdo cuántos, me comenta que cada vez es mucho más raro ver a alguien ya del norte del país en Chapingo. Del sur todavía, pero del norte ya normalmente prefieren quedarse más cerca, ¿no? Los de las Bajas, Sonora, Sinaloa, pues se quedan en Sinaloa, se quedan justamente en Sonora, como comentaste. Entonces, algo de lo que ha ayudado o a esta a este espaciamiento en temas de educación agrícola, pues son los tecnológicos. Hay muchísimos tecnológicos en todo el país y muchos de ellos empezaron a ofertar pues carreras agronómicas, entonces la gente se empezó a quedar en su zona en lugar de concentrarse hacia una escuela en una determinada localización. Sí, claro. Si quieres, vamos a enumerar algunas. Digo, aquí tengo 122, no digamos todas, pero por ejemplo, Aguascalientes tiene dos: la de Llano, Ajá, el Tecnológico de Llano, Universidad Tecnológica de Aguascalientes, tiene Centro de Ciencias Agropecuarias, bueno, eso es Baja California. Baja California hay dos: San Quintín y la UABC, la de Ciencias Agrícolas, que me parece interesante. sí, Baja California Sur tiene en un área en nuestra universidad de Ciencias Agropecuarias. ok. Y, por ejemplo, Campeche tiene tres: Tecnológico Superior de Calquiní, de Jopeichen y de China. En la Ciudad de México, que se me hace bien interesante eso porque sí conozco varios agrónomos de ahí, de la UAM. La UAM tiene su... Cierto, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y también en Iztapalapa también hay ciertas carreras afines. Luego Chiapas tiene un montón de carreras, tienen 17 escuelas. Ajá, Obviamente son como que los tecnológicos y muchos campus, ¿no? sí. Tiene varias privadas que me da la atención, que sí hay varias universidades privadas en Chiapas, que son Pichucalco, Cintalapa, o sea, que son universidades de Instituto Versalles que tienen esta carrera como parte de su oferta, ¿no? ¿Cómo será? Habría que ver cuántos profesionales egresan cada año, a lo mejor son pocos. Son poquitos, ya algunas personas sí son más variados, pero son poquitos, pero sí que estén en zonas de Chiapas, pues está interesante, ¿no? Sí, En Chihuahua hay varias escuelas públicas, sobre todo que pues es un estado muy pujante en tema agrícola. Está la Tecnológica de Camargo, la UACH es grandísima, sí, Paquimé, Babicora, etcétera, la Facultad de Zootecnia. Y en Coahuila, pues en Coahuila tenemos dos: el Narro, la Universidad Narro, que es enorme, y el Tecnológico de Torreón, que está ok. más pegado hacia la parte pues veo parte de la laguna, ¿no? Esa parte, Sí, ¿no? de la laguna. Ajá, ajá. Luego, eso es en Colima. En Colima tenemos nada más la Universidad de Colima, con la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que es muy importante. Durango son cinco. Son Ajá, cinco. Por ejemplo, aquí me llama la atención la Universidad Regional Universitaria de Zonas Áridas, que conozco sí, varios investigadores de ahí que son bastante buenos. de Chapingo, ajá, Chapingo, sí, Chapingo. Y Estado de México, ahí sí está, pero tupido, porque son varios, tanto públicos como privados. Obviamente, por ejemplo, la FES Cuautitlán, para no irnos por toda la parte, tiene un gran, toda esta parte de los estudios superiores, ¿no? Zumpango, Villaguerrero, el Tecnológico Villaguerrero, y sobre todo, pues no se diga Chapingo, ¿no? Que Chapingo es enorme. sí, Guanajuato tiene muchas escuelas, tecnológicos, sobre todo el tema tecnológico, casi todos son públicas, ajá. Bueno, y todos son públicas. Luego, por ejemplo, en Guerrero también hay tres, ajá. El Tecnológico de Ciudad de Altamirano. Bueno, la universidad también tiene parte de sus estudios, como ciencias agropecuarias, ajá.
Hidalgo me hace raro que además Huichuapan, bueno, el que yo tengo en mi lista solo Huichuapan. No sé si alguno tenga carreras relacionadas, pero en mi lista solamente tengo ese. Pero es la lista oficial de Sí, bueno, la que venía anonías. con el IMCO y lo que nosotros nos dedicamos a buscar y a ver de a curar, que ya son un poquito fue desfasada, o si me equivoco, como dije al principio, en un tres Ok, por ciento, ¿no? Y Jalisco, pues no se diga mucho, o sea, hay muchísimos, tanto tecnológicos como la Universidad de Stajara, el CUSUR, este, la UDG y todo esto tiene, la Universidad Mario Molina, por ejemplo, tiene varios lugares que son relacionados con cuestiones agronómicas, no precisamente que sean las carreras, ¿no? Lo que son ok, agronómicos. Y la Universidad de Michoacán también hay muchísima gente que estudia ahí y, bueno, sí. muchos profesionales, Apatzingán, el Tecnológico de Apatzingán, universidad, hay, por ejemplo, una universidad virtual, ese me llamó la atención, Vasco de Quiroga, no sé si la conozcas por ahí, chiquita pero sí interesante. Centro de Estudios Superiores de Michoacán, que es parte de Chapingo, ¿no, Olmo? Me parece que sí, hay centros regionales de Chapingo en muchos estados. Y pues no se diga más. En Morelos, pues Morelos están varios, la Universidad de Morelos tiene también una oferta académica. Yarit también tiene tres, Bahía de Banderas. Eso me llamó la atención porque ya los hablé con ellos y tienen muy buena, o sea, sí, es una universidad grande y está muy ¿Es pegado a, privada? no es pública. Y tiene una unidad académica de la Universidad de Nayarit también. Y tiene una parte también de la costa, ¿no? Que es interesante. Y la Universidad de Nuevo León, y aquí viene el TEC de Monterrey. TEC de Monterrey, tanto que sea agrónomo, sino que tiene toda una oferta de carreras para el punto de vista privado, para la cadena agroalimentaria. Pero sí tiene agronomía, ¿no? No sé si tenga, le cambiaron el nombre, pero no sé que sea agrónomo, es ingeniero agroalimentario. Ya, sí, pero sí tiene carreras agronómicas, pues. Sí, va relacionadas. Es lo mismo más que con otro nombre. O evolucionado. Es como una mega evolución y siguiente. Oaxaca, ¿mandé? La digievolución. Y evolución, sí. Oaxaca nada más me reporté una, a lo mejor me equivoqué, ahí sí, nada más tengo de Santiago, Xlahuaca, ahí sí como que Sí, me yo quedaba creo la que duda. Oaxaca debe tener más institutos tecnológicos con ingeniero sostenible. ¿Cómo se llama esta carrera? Bueno, es que Agricultura sostenible, algo así. ha cambiado mucho y ahorita creo que el tema de que lo hicimos ahorita a lo que es, ya ha subido bastante, ¿no? Y por ejemplo, aquí en Puebla, entre universidades y ofertas, tenemos 30 Vaya, 30 sí, te digo que son bastantes. eh, em, y, y son varias, por ejemplo, de Camachalco, por ejemplo, el Tecnológico de los Libres. Hay muchos. ya recordé, los tecnológicos ofrecen ingeniero en innovación agrícola Ah, ok. y muchos tecnológicos lo ofrecen a nivel en sus regiones. Mira, y por ejemplo, aquí hablamos en Querétaro. Querétaro, y eso es un saludo para los de Querétaro, ¿no? La Universidad Autónoma de Querétaro tiene carreras relacionadas, el tecnológico también de TEC de Monterrey, que tiene una Sí, unidad Querétaro que es muy grande y además que tiene mucho trabajo agronómico y desarrollo, por eso decíamos sí, ahí donde se decía, pero está Seicor, ajá, cierto. Un Seicor, que es saludo a muy los de grande, Seicor. sí, que es muy dignificado y muy orientado hacia la iniciativa privada, Son ¿no? pocos estudiantes, pero muy hacia a la iniciativa privada, hacia La iniciativa sacar privada. profesionales agrícolas que cubran las posiciones de sus empresas y que invierten en la escuela. Sí, pues escuela como de mucho elite, ¿no? Pero bueno. Sí, Aquí, San Luis Potosí tiene dos, la Universidad de San Luis Potosí con la Facultad de Agronomía y el Tecnológico de Ciudad Valles. Para hacer San Luis Potosí, que es tan grande y tan diverso, se me hace poco. Ajá, sí. se me hace poco. Sinaloa tiene bastantitas. Hablamos que yo tengo aquí, si me equivoco, no son datos tan actuales, dar un año y medio de desfase. Son más o menos 12 escuelas, ajá, de la UAS principalmente, Universidad de Sinaloa. Los institutos tecnológicos también tienen buenas. eh, Algunas privadas, como la Universidad de los Mochis, de Golfo de California, etcétera, que también parte de oferta, ¿no? Ok. Y Sonora, pues Sonora tiene dos principales, que es la Unison y la del Valle de Yaqui. Y obviamente, pues todo lo que tiene que relacionados con el Valle de Yaqui, ¿no? Que es muy grande, Bastante. bastante grande. Tabasco, pues también tiene bastantes campus públicos bueno, públicos principalmente, son 7, de la UAT, por ejemplo, del Tecnológico de Sonalmeca, del Golfo de México, etcétera,
El campus de sureste de Chapingo está allá en Tabasco, Sí, no sé, sí, hay un centro regional. centro regional, sí, donde había escuchado, ahí está. Ajá. De la sierra, etcétera. Y en Tamaulipas, Tamaulipas 3, 3, 3, Ok. 3. Y pues Zacatecas también tiene varias. Digo, a lo mejor puede cambiar mucho. Yucatán, por ejemplo, también tiene una buena oferta académica, la Mayap, Tizimín y pues la facultad de la Universidad de Yucatán, con la facultad de Veterinaria y Zootecnia, pues ahí también tienen carreras relacionadas con el agro, ¿no? Sí se me hace muy variado. ¿Y qué carreras hay? Pues hay un montón. ¿Tienes lista de carreras a nivel nacional? Uf, sí ya tengo, es muy grande, muy, muy grande, pero muy, muy interesante. A ver, dame un segundo. Porque también habría que ver cuántas de estas carreras son la misma carrera que otra, nada más con nombres distintos, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que sí tendrían cabida diferentes cuestiones, ¿no? Siempre me ha llamado el tema de la carrera esta que te comento de los tecnológicos, Ujú. innovación agrícola sustentable, me parece. Pues al final creo que se oferta como tal en todos los tecnológicos que tienen la capacidad para dar esta carrera, pero pues no sé, a lo mejor sería el equivalente a fitotecnia en Chapingo o el equivalente a alguna otra carrera en alguna otra universidad, ¿no? Pues Entonces, yo creo que aquí es muy, muy variado, por ejemplo, poner de ingeniero agrónomo, pero con apellido hay muchos. O solamente sí, agronomía con, por ejemplo, lo que tienen en Chapingo, que es la agricultura, el de ingeniero en horticultura protegida, no, son agrónomos con agricultura protegida, ¿no? Que no es sí. ingeniería. Yo, Ya es ingeniería, antes era licenciatura cuando la crearon, pero ya es ingeniería, pero sí en Chapingo sales como, bueno, de hecho ya no sales como ingeniero agrónomo, yo egresé con mi título como ingeniero mecánico agrícola, sales como ingeniero en irrigación, ingeniero en fitotecnia, ingeniero en sociología rural, entonces ya no sales con esa designación de ingeniero agrónomo, pero pues al final es un tema ahí logístico, bien enredoso, el tema de los títulos. mira, por ejemplo, aquí en la UAP que tengas ingeniero en agrohidráulica, que es ingeniero en agrónomo con riego. Ingeniero en irrigación, así es exactamente. Entonces te digo, muchas carreras deben tener nombres distintos, pero el plan de estudios debe ser muy similar a otras carreras con diferente nombre. Pero, por ejemplo, hay ingeniero en la biotecnología agrícola o agrobiotecnología. Al final es lo mismo revolcado. Pero, por ejemplo, aquí uno muy interesante, que hay de frontera Comalapa, ingeniería en innovación agrícola sustentable. ¿Qué hubo? Pues es el que te estoy diciendo, los tecnológicos. Sí, está interesante. O sea, muchos tecnológicos tienen esa carrera de innovación agrícola sustentable. Pero, por ejemplo, ve, la UNAM de FES Aragón tiene licenciatura en planificación para el desarrollo agropecuario. Ok, Esa es esa sí no la una había escuchado. licenciatura así. Esos son los que a lo mejor están trabajando en gobierno. Ajá. Técnicamente están extraños los nombres, ¿no? Eh, es- se me hizo interesante el nombre, ¿no? Que obviamente ingeniero agrónomo agroindustrial, ingeniería en desarrollo agroindustrial. Creo Ingeniero que en el eje, agroindustrias. mira, por ejemplo, en la Facultad de Estudios Superiores de Nuevo León, perdón, en Unidad León de Universidad de Guanajuato, hay una licenciatura en ciencias agrogenómicas. Ok, eso ya Agrogenómicas, es más avanzado. sí, pues eso es interesante, ¿no? Pues es que si te das cuenta, el agro, al ser la base de nuestra civilización tal cual la conocemos actualmente, pues tú puedes juntar agro con lo que te dé absolutamente la gana. Agro sustentable, agromoda, agroconstrucción, o sea, lo puedes juntar y no pasa absolutamente nada. Habría sentido porque creo que el agro es difícil quitarlo de la ecuación en alguna área laboral. Sí, por ejemplo, aquí me gusta, esa carrera me gusta mucho, agrobiotecnología, que la dan en el CUSUR, allá en Ciudad Guzmán. Se Ajá. me hace interesante el perfil de ese egresado. Saludos para los de CUSUR, pero bueno, se me hace muy interesante. Luego, licenciatura en agronegocios. Se me hacen licenciaturas muy, por ejemplo, esa la tiene mucho la Universidad de Guadalajara, licenciatura en Ajá. agronegocios, y se me hace muy bien orientada, porque no eres ingeniero agrónomo, de los que quieren trabajar en campo, pero se dedican mucho al desarrollo de la industria agroalimentaria sin ser tan técnicos, ¿no? Sí, es que al final de cuentas aquí llega el punto clave de todo el asunto. ¿Qué tanto de agro tiene tu carrera? ¿No? Por ejemplo, que estudié ingeniería mecánica agrícola, o sea, el tema agrícola, de ver cultivos, de ver plantaciones, quedó exento de la carrera. Fue ver puros fierros, máquinas, diseño, construcción, pero yo decía, bueno,
Yo le decía a mi papá, al final de cuentas, todas estas máquinas, todos estos diseños, toda esta tecnología va para el campo, pero no tenemos absolutamente ni idea de los cultivos principales. O sea, llámese maíz, llámese frijol, llámese aguacate, o sea, no tenemos ni idea. Entonces, yo cuando entré, pasé de mecánica agrícola a la maestría en horticultura, pues fue un cambio radical de perspectiva porque pues, en Ujú. horticultura sí fue ver todo sobre plantas. Y ahí es cuando empecé a entender muchas de cómo la maquinaria se puede adaptar a utilizar de forma adecuada en los cultivos. Pero si nada más ves la maquinaria, ¿no? Por ejemplo, también en Chapingo Plus de irrigación solo ven agua, cálculos, ecuaciones, pero muchas veces no ven los propios cultivos que esa agua irriga. Entonces, creo que yo sí soy de la idea de que muchas de estas carreras deberían tener un tronco común básico de agronomía Deberían. y de ahí especializarte, porque al final, pues hay gente que sale con títulos agro algo, pero del agro, pues no lo manejan. Y vamos a ahora creo que la última etapa del podcast, y es esta etapa que la verdad estuvo divertido y creo que hay mucho que dijimos que no, a lo mejor es útil y no es útil, pero viene el tema de las famosas habilidades blandas, que yo sé que tú ahí andas muy metido con este tema, ¿no? Cosas que no nos enseñan en la escuela y a mí se me hace como que ya estamos en otra etapa. Yo organización, impuestos, lo que tú mencionaste, por Ajá. ejemplo, project management, mercadotecnia, inclusive algunas habilidades que en el futuro van a estar cierto. Por ejemplo, hace poco grabé con el doctor Rebollar y él decía que hicieron ya la ingeniería en agricultura sostenible, regenerativa, o sea, ya como que, y vete en ingeniería ya con una parte de inteligencia artificial, están metiendo robótica en el agro, o sea, quieren empezar a echarle ahí, esto échale, a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Al final lo que te comentaba en un inicio, el agro es cada vez más complejo. O Ujú. sea, ya no es el agro de 1950, 1970, donde a lo mejor con 10, 20 carreras muy enfocadas cada una, la librabas. Ahora ya hay una mezcla de que de repente dices, pues, o sea, ya ocupas robots, tu carrera es más agro o más de robots, ¿no? Por ejemplo, en Chapingo crearon la carrera en mecatrónica, ahí en el mismo departamento de mecánica agrícola, mecatrónica. Pregunto, ok, esta gente está muy chida la carrera, suena muy bien, se necesita seguramente, pero ¿es más agro? ¿Es más mecatrónica? Porque si es más mecatrónica, pues después cómo la aplicas al agro, si es más agro después, pues no sabes lo suficiente de mecatrónica. Entonces, esta complejidad a mí me hace pensar que ya una carrera de 4 años, pues difícilmente te da para enfocarte y salir realmente con una habilidad muy específica. O sea, sales con unas bases, una embarrada ahí de mantequilla de cada cosa y empiezas a armar el sándwich afuera porque pues la verdad es que no te da el tiempo para ver tantas cosas. Mira, yo te puedo decir, bueno, a lo mejor voy a pecar un poco de egocentrismo, pero el plan que yo estudié es un plan interdisciplinario. Ajá, ¿qué estudiaste? Y yo soy ingeniero biotecnólogo Ok. en una especialización en producción y el enfoque interdisciplinario pienso que se ha perdido. Exactamente es eso que estás diciendo. A nosotros nos metían química, física, matemáticas, ingeniería mecánica, civil, eléctrica. A lo mejor no hasta fondo, pero que sí supieran lo básico, ¿no? Por ejemplo, cómo leer un DTI, cómo leer un plano, cómo, o sea, que lo sepas mínimo. Lo que pasa es que fíjate que el sistema actual está construido bajo la premisa de que la integración se va a dar en campo. En teoría llegas tú, ingeniero mecánico, y tú sabes de las máquinas, pero ahí va a haber alrededor tuyo un ingeniero que sepa de plagas, o sea, un parasitólogo, uno que sepa de irrigación, uno que sepa del cultivo, uno que sepa de la gente, o sea, sociología rural. Entonces, cuando se creó, por ejemplo, al menos el sistema en Chapingo, pues fue cada quien se va a especializar en algo que se ocupa en campo, que tú vas a llegar a campo y vas a hacer equipo con otras personas, que cuando te contrataba el gobierno, pues esa era la idea. Tú eres el especialista en esto, punto. Tú llegas a campo, resuelves ese problema y si hay otro problema, ahí está la otra gente. Pero, pues en la actualidad ese modelo está quedando desfasado porque tú llegas, por ejemplo, como me tocó a mí en las berries, y dicen, cultivo zarzamora. Órale, pues los agricultores te preguntan desde el riego de la zarzamora, las plagas, el manejo, comercialización, o sea, todo para ese cultivo. Entonces, no sé si el tema académico tenga que en algún momento versarse hacia una cuestión por cultivos o grupo de cultivos y que tú como egresado de esa carrera sepas todo lo necesario, seas un asesor integral, un ingeniero integral para ese cultivo. Porque al final de cuentas, pues esto me he dado cuenta yo muchísimas veces que pasa, sobre todo, no sé si te ha tocado ver que de repente salen algún grupo de egresados de una carrera y son de la misma carrera.
esos grupos siempre tienen un montón de problemas, especialmente cuando son grupos que saben lo mismo técnicamente, o sea, 2, 3, 4, 5 personas que se ponen a un negocio, a producir, está muy bien, lo van a hacer perfecto. Pero si no tienen en su equipo a alguien de ventas, alguien de finanzas, alguien de mercado, alguien de marketing, alguien de, o sea, se quedan bien cortos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto que aprendimos en la escuela ya lo sabemos hacer, todo lo demás, ¿cómo lo vamos a hacer? Y creo que también el tema de hacer equipos, por ejemplo, no sé si estoy toma del el TEC de Monterrey, cómo se maneja con la competencia que tienen ellos, ¿no? Que todo el tiempo están compitiendo, compitiendo, compitiendo. Y si es un medio caníbal, o sea, estar dando a tus mismos compañeros y siempre arriba abajo. Pero eso genera, cuando se termina la escuela, genera cierta competitividad y poder desarrollarse. Que no digo que esté bien o esté mal, sino simplemente es una forma de trabajo, ¿no? Sí. Y en cambio, por ejemplo, si te puedo decir, todos mis compañeros de la escuela, muchos no sé dónde están, pero los que sé que hay algunos que se dedican a la investigación, se dedican al desarrollo, algunos trabajaron en industria, algunos hacen sus propios negocios, algunos son Sí. maestros, o sea, la viabilidad, pero sí el que la carrera que tú creas que la escuela te resuelve el tema, no, pues no, va a ser un poco complejo, ¿no? No, yo creo que conforme vayan pasando los años y las décadas, menos te va a resolver el tema laboral la universidad. ¿Por qué? Porque como vemos cada vez más, por ejemplo, si nos metemos al tema de suelos, ¿no? Tú y yo bien conocemos al doctor Oscar, o próximamente doctor Oscar, que sabe muchísimo de suelos y que nos comenta es que se está viendo esto, ahora estamos analizando esto. O sea, ya vamos a especificidades tan importantes que dices tú, pues ojalá los vean en las carreras y no de suelos, ¿no? En este caso, y no nomás salgan pues ahí con la embarradita que te digo, ¿no? Ujú. Porque pues todo se está haciendo más complejo. Cualquier área del agro que me menciones se está haciendo más complejo porque hay investigación, porque hay nuevas tecnologías, porque hay cosas que no sabíamos que ahora sabemos. Entonces, por ejemplo, estaba escuchando tus episodios con el doctor Castillo y al final de cuentas te dice unas cosas tan específicas que dices tú, bueno, es que esto se debería enseñar en la escuela porque son las claves, ¿no? Y desafortunadamente en la escuela, en la universidad, pues para cada tema tienes una semana, media semana, si te va bien, el tema es importante un par de semanas, pero de ahí, órale, borrón y cuenta nueva, siguiente unidad, y ¿dónde queda toda esta interacción de la integración? No, y aparte, veamos, la línea de conocimiento, la línea de la frontera de conocimiento está muy lejana ya. Y tú como recién egresado a veces les preguntas a los, se están peleando por la aritmética cuando realmente tendrían que estarse preocupándose por otras cosas los recién egresados. Y es muy frustrante a veces escucharlos así tan limitados. Y pues digo, pues bueno, no es mi papel como maestro, yo no soy su maestro, pero hay unos que los ves y dices, y realmente son brillantes. Y luego, por ejemplo, quieren resolver el mundo con un solo tema, los maestros no los guían bien. Digo, sí está padre. La etapa universitaria es de las partes más bonitas que hay en la vida. Eso sí, puede haber lo que quieras, si sabes utilizarlo bien, ¿no? Bueno, Es ya que al estamos. final de cuentas yo creo que el tema de la universidad, a mí me hubiera gustado que me dijeran, la universidad es para hacer contactos, relaciones, alianzas, para entender con quién puedes trabajar, con quién no. O sea, para mí ese es el tema fundamental de una universidad, de decir, ¿sabes qué? No te juntes solo con los de tu salón, júntate con los de otras carreras, vete con los de otros deportes, con los de otras actividades, porque de esta manera cuando tú salgas vas a tener más nodos, más contactos que te pueden echar la mano, ¿no? Sí, Como te claro. digo, o sea, al final de cuentas todavía existe mucho esta idea de, pues somos 5 de la misma carrera, tenemos la idea millonaria, vamos, lo técnico lo manejamos y después para vender, ¿quién va a vender? Pues si no nos enseñaron a vender porque no somos, somos técnicos agrícolas y ahí es donde la tuerca, la puerca, la tuerca, ahí es donde la puerca tuerce el rabo porque dices tú, es algo que yo veo en los egresados de escuelas privadas, que ahí sí tienen una mayor diversidad, se juntan entre, pues el de marketing, el de ventas, el de producción, el de esto, y hacen equipo. Y entonces así, ahí sí dices, ok, pues tú te dedicas al cultivo, tú te dedicas a notar al cliente, tú te dedicas a que no nos cobre Hacienda muchos impuestos, y entonces hay esta integración, pero actualmente es bien difícil, o sea, es bien difícil que que una carrera agronómica te ponga en el campo. O sea, yo no creo que exista una sola que te ponga o que ponga a un recién egresado en el campo laboral y diga, este recién egresado está al 100% para darle. Creo que nadie, todos llegamos a una empresa, a una organización, a donde sea, y ahí hay que aprenderle, no hay que aprenderle desde cero, hay que aprender a todo lo teórico, pasarlo a práctico. Todo Sí, eso bueno, que sabes teórico, ¿cómo lo aplicas?
también tienes que encontrar tus puntos clave. Por ejemplo, yo he conocido gente muy, muy, muy valiosa que me dice, a mí no me interesa ser líder, yo quiero programar. Y yo voy a decir, yo soy feliz programando, yo quiero seguir programando, no me saques de lo que yo hago. O gente que según es muy buena y las pones a dirigir un equipo y lo destruyen. Y un Sí, equipo que no claro, por ejemplo, funciona. este que programa, tú dile, ok, nada más que vas a ganar casi lo mismo durante toda tu vida, porque para Dices, ganar no, más, no pues me importa, yo soy feliz con lo que hago. Por ejemplo, en los equipos debe de haber, debe haber diferentes. Hay una analogía que me gusta mucho de lo que manejaban, cómo se manejaban los startups hace unos 10 años. Decían, debe estar el hipster, el hacker y el de administración en general. El hipster, el cuate que es así bien, bien desmadre, que está en todos lados, que conoce a todo el mundo, que tiene la idea. Por ejemplo, Steve Jobs sería un hipster, ¿no? Que sí, hasta era bien, tenía ciertas debilidades por ciertas sustancias. Pero, por ejemplo, el hacker era el otro programador y que realmente desarrollaba las máquinas. Y sí. realmente la parte visual era muy conocida, pero el otro que era la parte técnica. Y la administración el que decía, no te puedes gastar más dinero de esto, te necesitamos tal inversión, el que presentaba los estados financieros. O sea, y eso no te lo enseñan en la escuela. Y yo, por ejemplo, que es de mercadotecnia, como dices tú, se conjunta un equipo y debe de haber un líder. Normalmente el líder es el hipster, siempre y cuando tenga limitaciones. En sí, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, ¿no? Sí, Y alguna que vez hay te una había película que... comentado, dale, Sí. La película que se llama El código que valía millones, se los recomiendo que lo vean. Es una serie de Netflix que habla sobre cómo se organizan. Y de repente, cuando se está haciendo un negocio que se funciona, dice: bueno, yo me dedico a programar, yo me dedico a esto, y tú te vas a dedicar a la administración, pero yo no sé nada. Me vale, tú te dedicas a la administración, pero es que yo qué, me vale. Y el que resulta que es el que hizo más dinero, porque después de ahí se fue a otra empresa. Y varias historias a mí me llaman la atención de que, según son muy buenas para lo técnico, y encuentran su camino en otra área. O sea, en la administración, en el desarrollo, o sea, y no todo tiene que ser como lo pensábamos, ¿no? En mi época era muy común el querer salir de la escuela y trabajar en una empresa como supervisor, sí. ¿no? Y pues a mí no me chocaba mucho esa idea, era lo que aspirábamos. Aquí hay una anécdota que le cuento a los estudiantes cada que tengo oportunidad, cuando vienen aquí a visitar la zona o cuando hablo en algún foro. De mi carrera, o sea, de los dos grupos de mi carrera, a lo mejor no sé, 80, no recuerdo cuántos éramos, el que consiguió trabajo primero fue uno de los más bajos promedios, que ni siquiera iba a clases, que era un desmadre, y todos sorprendidísimos. Pero ¿qué tenía este cuate? Bueno, pues resulta que durante la carrera, aparte de que ya lo traía de algún otro lado, durante la carrera practicó mucho el venderse, el convencer, el hablar con la gente, con comunicarse. ¿Por qué? Pues porque los maestros lo reprobaban. Tenía que ir a negociar con botellas, con lo que fuera, negociaba Entonces, y lo pasaban. Terminó la carrera, o sea, sí egresó, sí salió. ¿Por qué fue el primero en acomodarse? Pues porque tenía tenía esto y contactos. se acomoda en un puesto de ventas muy bueno. Todavía se dedica a ello después de 16 años, creo. Y se acomodó porque tenía pues esta capacidad de vender, de leer a las personas, de convencerlas. Ujú. Y de repente yo volteo y veo, ya después de algunos años, a los top 3 de mi generación, así los cerebritos, ¿no? Los que decías tú cuando estás en la carrera, estos son los que van a hacer dinero. Y los ves batallándole en el tema laboral, o sea, de que dices tú, pues apenas sobreviven. Ahí es cuando digo, caray, o sea, no nos contaron cómo era la historia de la universidad hasta que la vives. Entonces, te cuento esto porque mucha gente, hablando de las habilidades humanas, mucha gente en el agro, como tú dijiste, muy buena técnicamente, ahorita en este mismo momento están atorados tratando de redactar un correo. Bien. Tratando de hacer un reporte de 10 páginas. Tratando ahí de usar ChatGPT para trabajar menos, pero terminan trabajando más. Ujú. Ahorita muchos están ahí parados en una reunión queriendo decir algo, pero por este temor de no hablar de no saber hablar en público no lo dicen y alguien más lo está diciendo y se está llevando el crédito. Sí, definitivamente. Y yo te puedo decir que a mí me acuerdo mucho de una reunión de mi mamá. Mi mamá tuvo la oportunidad de estudiar una maestría que estudiaba mucha gente de muchos años. Y hablamos de los 70s. Y me gustaba mucho ir a esa reunión porque tenía ex compañeros de esa maestría, eran en políticas públicas urbanistas,
y Ajá. y que fue subdirector de Pemex, y que estuvo trabajando con su propia constructora, y que tuvo de proyectos en China, y nos veía así, y bien humildes, y cuando se sentaban al final a platicar, se nos olvidaba, ay, ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Y cuando fuimos a tal lugar, y nos ves que recuerda sus tiempos pero ya Sí, profesionalmente hablando, por ejemplo, y que era, según eso era más, me dice mi mamá, y que era más desmadroso, fue su director de construcciones, fue director de construcción en el, una cosa sí. del IMSS, perdón, a nivel nacional, y duró muchos años en el puesto y se jubiló y todo, pero tú lo ves y dices, wow, o sea, y platicaba padrísimo, ¿no? Y otro, un arquitecto muy famoso que tuvo proyectos en todas partes del mundo, y también era un desmadre en la escuela, o sea, no precisamente que sea eso, sino que tenían esa facultad de saberse comunicar, ¿no? Sí, de hecho, yo quiero ya terminar con una conclusión o mi Ok. recomendación para los estudiantes de carreras agrícolas. Ser buen estudiante requiere diferentes habilidades que ser buen profesionista. O sea, si eres un buen estudiante, eso no te garantiza inmediatamente que vas a ser un buen profesional. Como tú dices, mucha gente que a lo mejor eran los desastrosos del salón, que a lo mejor a los que no ponían atención, tú los ves triunfando en la vida. Mucha gente con mucho coco, con mucho cerebro, mucha inteligencia, que decías tú, pues este es el matadito aquí de la generación, Ujú. pues de repente no lo ves posicionado de buena manera en lo laboral. No siempre ocurre, obviamente ahí todo tiene sus excepciones, pero yo lo he visto de manera reiterada a lo largo de los años y por eso siempre digo, cada etapa de tu vida necesita diferentes habilidades. Conocimientos, habilidades, experiencias, contactos y actitudes, que son los 5 grandes elementos que una persona debe de mirar, qué es lo que tiene sobre la mesa, qué cartas le dio la vida, para en base a eso jugar su juego. Pues interesante, ¿no? Y yo al revés, yo no soy muy dado a hablar de estudiantes, digo, sí, creo que es importante, pero a veces me hacen medio piedras. Que sí, obviamente en otra etapa, sino a los egresados, pues yo he visto, y yo, bueno, yo me considero alguno de ellos, es nunca dejar de aprender, ¿no? Y, por ejemplo, queda no todo tiene que ser, este, posgrados carísimos, sino que aprender, y como dice Olmo, algunas habilidades se tienen que aprender en el camino, o se aprenden más fácilmente si tú te decides aprenderlas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchísimas habilidades. Hoy en día tú sales y dices, no me enseñaron eso en la escuela. Pues es una buena noticia. Yo siempre digo, eso es una muy buena noticia. Tona, ¿por qué? Imagínate a alguien que egresa como tú de biotecnología. ¿Sabes qué? No me enseñaron a hablar en público. Es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque a nadie de tu generación y a nadie de los que están formando en otras generaciones seguramente les enseñaron. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú aprendes, ya te sales del promedio. Ok. Si te hubieran enseñado esa habilidad en la universidad, todo el mundo la tendría y si tú la tuvieras ya no sería un diferenciador. Muchas veces les digo a profesionales agrícolas, sobre todo jóvenes, encuentra esa habilidad blanda que te va a diferenciar en tu empresa. Si es hablar en público, si es liderazgo, si es persuasión, si es ventas, pero encuéntrala y trabájala un año. Esa sola habilidad, no empieces con que una semana una habilidad, no, esa sola habilidad. Y vas a ver cómo a nivel profesional te diferencias. Sí, caray. Me está recordando mucho que está muy de moda ya hacer hábitos, ¿no? Y que todo el mundo, que los 5 hábitos atómicos y que la fregada y todo esto, ¿no? Y creo que lo que me llamó la atención es que hay un libro que dice solamente haz uno. Y con ese es con eso empieza. Enfócate en una cosa. O sea, me voy a levantar temprano y esa es la primera cosa que aprender, ¿no? Voy a aprender una cosa y después empiezas con otra y así, y te vas llevando y vas avanzando. Pero sí, me llama la atención. Ya desvariamos un poco el objetivo del podcast, pero creo que también a sacar nuestros traumas, de decir, perdona que lo escuchas, porque Osmo y yo tuvimos varias experiencias en las universidades y eso lo veníamos a reclamar al final, porque tienen que enfocarse, tenemos que enfocarnos también nosotros, ayudarles a darles mejor contenido. Creo que sí, yo me he clavado mucho con lo técnico y la verdad yo nunca pensé que fuera bueno, o a alguien le interesara que hiciera contenido técnico. Y yo me doy cuenta que me dicen todos, no, déjalo otro, o sea, tú dedícate a entrevistar técnicos. Y digo, ay, bueno, y así me exige mucho, ¿no? Porque hay que aprender mucho, pero sí, Sí. y aprende mucho de técnica, y estoy aprendiendo. Por ejemplo, entonces me ocurrió estudiar luz y yo nunca creí que me tendría que meter con cuestiones cuánticas que son bien difíciles, pero ya verán los resultados aquí en el podcast. Sí significa que nosotros hacemos cosas que yo nunca me pensé que iba a estar en un podcast, pero bueno, pues aquí estoy, Aquí te puso la vida. me puso la vida. Y no, y les agradezco mucho, sobre todo de que pues hemos crecido en ese tiempo.
y si me voy tiempo atrás, digo, ¿por qué no lo empecé antes? Hoy tendré ya 20 años haciendo podcast. 20, ¿Por qué no empezaste cuando empezaron los semiconductores, no? sí, exactamente. No, tampoco soy tan viejo, Antes del internet. no soy tan viejo, pero sí, me acuerdo que edición de video y todo eso, yo lo aprendí muy chico y lo dejé y creí que nunca me iba a interesar, pero ya se me doy cuenta que ahora sí me gusta. Todo suma, Tona, Lo solo que suma. de una forma diferente a la esperada. Pues ya saben, no se dejen influenciar por las redes y influenciense por lo que quieren hacer. Y si están en una escuela agronómica, la verdad, qué bueno, yo no soy agrónomo, pero sí me gustan mucho las cuestiones agrícolas. Y ya hablaremos en otro episodio de las cuestiones biotecnológicas, cómo inciden en la agricultura. Pues hay mucho, y voy también cómo otros profesionales de otras áreas llegan al agro, que eso es bien interesante, cómo se van acomodando, cómo van encontrando ingenieros de otras áreas que llegan al agro y se les encanta, porque también te voy a, bueno, como preámbulo para los siguientes episodios, yo creo que si hay un lugar muy interesante para innovar, es la agricultura, es cuestiones, aquí se puede innovar muy bien. Por eso está llegando mucha gente de otras industrias, de otros sectores, al agro. Sí. Y todos quieren hacer lo mismo, que es lo peor. No, sí hay variedad, pero bueno, Sí. digamos que todavía nos falta mucha. Y bueno, ya pasó un poco la moda de que todos quieren automatizar riego. Pero bueno, no me estoy burlando de nadie, pero bueno, Te van a sí, ¿verdad? Ya se han venido los comentarios, ya saben, pónganos aquí abajo, denle like, compártanos, si no les gusta, échenos tierra, si les gusta también díganos, pero díganos, entonces, lo peor de todo es que no nos digan nada. No, yo duermo tranquilo, me digan o no, no te apures. Sí, es que tú eres un cínico, pero bueno, el cinismo es una buena filosofía de vida. Hasta luego. Gracias, Olmo.